Ingeniero, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que esté viendo el video. Mi nombre es Junior Artiaga Pins, del grupo número 7. El tema que nos tocó exponer es la ciudadanía en la Grecia y la Roma antigua. La ciudadanía en la antigua Grecia, características, historias y desarrollo. Aunque muchos pensaban que la antigua Grecia era un solo estado. Esto no es así. La antigua Grecia era un conjunto de ciudades-estados conocidos como polis, que compartían religión, política y ciertas celebraciones. Se reunían en estas polis, existían lugares donde se encontraban la población la población griega, que se llamaban ágoras, que era un espacio público donde trataban temas de política, comercio y religión. Al ser politeístas, existían templos en sus diferentes polis, donde adoraban a sus dioses. eh, y a sus dioses cada 4 años en el templo de Zeus se celebraban los Juegos Olímpicos, que es una tradición que se mantiene hasta nuestros días. Esta es una de las grandes cosas que dejó Grecia al mundo actual. Eh, Periodos, Yo, ya, listo, dale. periodos históricos de Grecia. La oleada migratoria de grupos que conformaron la población griega, propiamente dichas, llegaron probablemente desde el norte y se asentaron en el territorio balcánico, alrededor de 1800 a.C. En dicho territorio, tanto peninsular como insular, se desarrollaron distintas civilizaciones que dejaron su impronta en la cultura griega, entre ellas la minoica en la isla de Creta y la micénica en el continente. Durante el auge de la civilización micénica se produjo la guerra de Troya, que gracias a esto fue que las civilizaciones griegas se dividieron en varios periodos. Uno de esos son la Edad Oscura, que tiene su periodo en el año de 1200 antes de Cristo al 776 antes de Cristo. Por motivos que no se conocen con certeza hasta la actualidad, podrían ser invasiones de los pueblos dorios, con armas de hierro, desastres naturales, aumento del nivel del mar, entre otros. Se produjo la desarticulación de los pueblos griegos que habitaban en la región y se perdieron las escrituras de dicha historia de ciertos de esos pueblos. La época arcaica, que es del año 776 a.C. al 499 a.C. Nuevos grupos de griegos, como jonicos, dóricos, eolios, aqueos y arcadios, se expandieron por el territorio continental y por las islas. Con el tiempo se asentaron también en las costas de Asia Menor y luego en Cilicia y en el sur de la península itálica. La época clásica, que transcurre en el año de 499 a.C. al 323 a.C. Durante este periodo se produjeron las guerras médicas contra el imperio persa, en las que triunfaron los griegos, y en la guerra del Peloponeso, entre la ciudad de Esparta y sus aliados contra la ciudad de Atenas y los suyos. A pesar de estos grandes conflictos, este fue el momento de la mayor expansión cultural de la cultura griega, a través del desarrollo de la filosofía, el teatro y las artes de distintos tipos. La última de estas épocas fue la época helenística, que transcurre en el año de 323 a.C. al año 30 a.C. Si bien esta época no corresponde exclusivamente a la historia de Grecia, fue un momento en el que la cultura griega se expandió hacia Oriente y toda Europa, aprovechando el debilitamiento de las ciudades griegas a causa de la guerra del Peloponeso. El rey Filipo II de Macedonia las conquistó. Así pasaron a formar parte del reino macedónico. Alejandro Magno, hijo de Filipo, extendió el territorio al conquistar el imperio persa y el imperio egipcio. A partir del año 200 a.C., Roma comenzó la conquista del imperio macedónico en los últimos años de este reinado. Egipto cayó en el año 31 a.C. y así fue el fin de todas las épocas de la cultura griega. Gracias. Siguen mis compañeros.
Bueno, mi tema es la ciudadanía en la antigua Roma, las características, historias y desarrollo. Bueno, la antigua Roma fue fundada en el año 753 a.C., como podemos ver como una monarquía, aunque sus orígenes no están claros. En el 500, tras la expulsión de último monarca Tarquinio el Severo, surge la República. La duración de la República fue hasta el 27 después de Cristo, cuando se instauró el Imperio Romano. Su primer emperador fue César Augusto. Durante este periodo se solo logró una gran expansión por Europa, África y Oriente Medio. Al ser un territorio tan extenso, su control era difícil a finales del siglo III. El emperador Diocleciano decide dividir el reino. Estos reinos convivieron durante gran parte de la Edad Antigua hasta el año 476 después de Cristo. En ese año sucede la caída del Imperio del Occidente, dando lugar a la Edad Media. Cayo Julio César, político y militar, tras su muerte se produjo la creación del Imperio Romano. En Roma podrás encontrar las ruinas del Foro de César junto al altar de la patria. César Augusto fue el primer emperador del Imperio Romano y se le conoce también como Octaviano o Augusto. A él se creó el sistema tributario romano, se inició la red del camino del imperio y se crearon el ejército y la guardia pretoriana. En Roma podrás encontrar las ruinas del Foro de Augusto junto al Foro de Trajano. Estos fueron los principales emperadores romanos. ¿Cuáles son las características de la antigua Roma? Fue una de las civilizaciones más importantes de la historia, dejando legado como la República. También pueden surgir como una comunidad pequeña en donde se encuentra la actual Italia a la ribera del río Tigres. Su economía se basaba también en un sistema de intercambio y comercio comunitario, como puede ser también la agricultura, el comercio de esclavos y el comercio. Fueron sus principales fuentes productivas. También fue una potencia militar y bélica, magnánima en su tiempo. Las legiones romanas se convirtieron en uno de los ejércitos más célebres de todos los tiempos por su disciplina y su poder en las guerras. Mi tema son las etapas históricas de Roma, que corresponden a 3 grandes periodos: monarquía, república e imperio. La monarquía del 753 al 509 a.C. Durante los 2 primeros siglos de existencia de Roma, la ciudad fue gobernada por reyes. El rey elegido por el Senado concentraba todos los poderes y era un cargo vitalicio. Lo suyo era su máximo poder militar y religioso. En este periodo, el monarca Numa Pompilio instauró, según la leyenda, el calendario de 12 meses. El pueblo se transformó en ciudad y el territorio romano se divide en distritos. La República del 509 al 27 a.C., después de la expulsión del último rey, los romanos iniciaron una nueva forma de gobierno, la República. A partir de ahora, 2 cónsules elegidos por un año, quienes dirigirán la ciudad en acuerdo con el Senado. Tanto los cónsules como los miembros del Senado son los patricios. Los patricios son miembros de familias nobles. De ahí el imperio, del 27 al 476 después de Cristo. Este periodo empieza del año 27 a.C. con Octavio Augusto como emperador y durará hasta la desaparición de Rómulo Augusto. Durante esta etapa se superan las crisis sociales y políticas que el sistema republicano no pudo haber enfrentado. Gracias.